Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de 21 Lat. Hoy estamos con los chicos de Club Satoshi de Tucumán. Estamos con Diego y con Luis. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andamos Todo muy aquí? ¿Todo bien. bien? ¿Todo bien? Bueno, tengo un montón de preguntas para ustedes hoy, así que la idea es que podamos contarle a la gente todo lo que están haciendo. Bueno, para empezar quería saber cómo se conocieron y cómo decidieron empezar a formar esta comunidad. Bueno, te doy una intro. Nosotros a la comunidad esta la armamos en el 2014, a fines del 2014, y la comenzamos justamente en la Bitcoin. Ahí lo conocí a Leo, que estaba también en la charla, y bueno, nos pusimos a hablar, y los dos coincidíamos en armar una comunidad, no sabíamos cómo hacerlas. Acá en Tucumán no teníamos dónde charlar de Bitcoin, no teníamos un lugar, no conocíamos gente que le interese Bitcoin como a nosotros. Así que no teníamos dónde charlar y era muy gracioso que teníamos que viajar a otros lugares para hablar de Bitcoin. Por ejemplo, Leo había viajado a Salta, Mendoza y a Buenos Aires y yo solamente a Buenos Aires. Y bueno, ahí nos conocimos y comenzamos con la idea de la comunidad. Hemos armado la primera charla junto con Juan, uno de los chicos que también nos ayudó a comenzar la comunidad. Y en esa primera charla apareció Luis, y que ya veníamos charlando con Luis, yo ya lo conozco Luis de antes, se sumó también a la charla y desde ahí en adelante nos dio una mano con toda la organización de Club Satoshi, de las charlas y de todos los proyectos que venimos armando en Club. Así que de ahí comenzamos a laburar con Luis, ya como miembro más activo del club, que comenzó el día 1 básicamente. Bien, o sea que son varios en el equipo. Sí, esencialmente somos 4 miembros activos y después está la comunidad de Club Satoshi, que son más de 100 personas, que Un obviamente son montón. personas que están aprendiendo con nosotros y los que estamos liderando todo este proyecto, por decirlo así, somos 4. Bien. Bueno, entonces la idea de empezar la comunidad surgió porque ustedes querían juntarse a charlar sobre Bitcoin y después, ¿cómo surgió esto? Yo los vengo siguiendo en redes sociales y los conocí el año pasado también en la BitConf a ustedes. Sí, ya nos conocíamos de chat, ¿no? Por el Discord de la cripta. Bueno, sé que tienen como todo un espacio donde se juntan, generalmente, no sé cuántas veces al mes, porque veo que están muy activos. Por ejemplo, los vi muy activos hace poco juntándose en varios lugares y le enseñan a comerciantes también, ¿no? A utilizar Bitcoin y a recibir pagos. Así es. Sí, ahí te podría contar Luis. Bueno, justamente una de las razones por la que también estoy usando Bitcoin es que recibo Bitcoin en mi espacio laboral. Yo tengo un espacio de terapias orientales, se llama Mito, masaje y terapia orientales, donde se hace acupuntura, ventosas, masaje, todo lo relacionado a la medicina china. Y además, en el mismo salón se imparten clases de tai chi, de yoga, también con la misma onda de lo que es la parte de la medicina china. El Qigong son prácticas un poquito más físicas, las últimas que te acabo de mencionar. Desde que prácticamente empecé a aprender Bitcoin, que no necesariamente fue cuando Diego mencionó recién el inicio del 2024, sino con Diego me viene hablando de Bitcoin desde hace muchísimos años antes y fue una charla que se fue dando de a poco cada vez que nos encontrábamos. Justamente él se hacía acupuntura acá en mi espacio y siempre entre sesiones y sesiones él me charlaba de Bitcoin y bueno, a mí me interesaba mucho porque era un tema que me gustaba y no lo entendía. Es más, era como muy temeroso en el uso de una moneda digital. Diego, por ejemplo, ya llevaba varios años, creo que él, no sé si fue 2017, 2015 que vos habías comenzado, que me contabas de tu experiencia y bueno, entonces yo por ahí estaba al frente de una persona que tenía su éxito y fracaso que fue teniendo a lo largo de los años. Porque uno habla Claro. de éxito porque cree que solamente tiene éxito, pero él también me habló de fracasos. Y algo interesante es que, viste, él me comentaba su fracaso y esos fracasos, una de las cosas que decía Diego es, yo podría haber abandonado esto porque pensaba que era una estafa, pero me dediqué a estudiar, a aprenderlo y ahora, viste, lo manejo con otra seguridad. Bueno, eso fue una de las razones por la cual me fue tomando un poquito más
de confianza en mi caso para engancharme con Bitcoin. Sí, y algo que Bien. puedo sumar, Jackie, para que se entienda también el concepto de por qué nació el Club Satoshi, es porque esencialmente, sin querer queriendo, veníamos charlando con gente que veíamos que era curiosa o que le interesaba hablar de algo más profundo. Por ejemplo, Luis labura en un ambiente donde las energías significan mucho y Sí, esas cosas uno también las va entendiendo de otra manera y Bitcoin es 100% energía. Entonces hay una curiosidad ahí para charlar y uno va detectando quiénes son personas mucho más curiosas para profundizar en el tema y hay otros que no les interesa en lo más mínimo esto. Está bueno haber generado un pequeño espacio que no necesariamente es juntarse con 10 personas y dar una charla, sino como hacíamos sí. con Luis, que es de hablar de persona a persona. Y esa cuestión casi filosófica de mantener este vínculo de persona a persona, lo seguimos manteniendo hoy porque nos interesa vincularnos con gente curiosa y no con 40 personas que quizás ni le interesa y no se preocupa por investigar ni educarse en profundidad sobre estos temas. Así que vas conociendo gente muy interesante como Luis, por ejemplo, así que eso también está bueno. Genera un mini ecosistema de gente interesante y está bueno conocerlo. Bueno, tenés muchos años vos en Bitcoin entonces y a lo largo de estos años fuiste conociendo un montón de gente. Me llama la atención que ustedes estaban en Bellavista, si no me equivoco, que era un lugar chiquito cerca de Tafí, me habían comentado. Cerca de De San Miguel de la ser, capital. Bellavista Cerca. está a 20-25 kilómetros de acá de la capital al sur. Y que haya esta curiosidad, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene miedo o piensa que, como escucha cosas en la tele, que siempre se vincula Bitcoin con estafas de criptomonedas y hay mucha desinformación. Entonces, me llama la atención esto de que hayan descubierto este interés en la gente y que haya tantas personas, porque ustedes me dicen, hay 100 personas que son parte activa de la comunidad y llama la atención la cantidad. Sí, bueno, Bellavista es un proyecto que hemos intentado testear, porque nosotros no tenemos experiencia de nada, obviamente, en este mundo de generar comunidad y este tipo de cosas, estamos aprendiendo en el camino, pero hemos comenzado en San Miguel, obviamente, porque somos de acá de la capital. Yo nací en Bellavista, por eso me sentía un poco más cómodo arrancar por Bellavista para intentar hacer una economía circular. Entonces hemos ido y hemos dado, creo que unas 5 o 6 charlas en Bellavista. Hay un par de comercios que reciben Bitcoin en Bellavista, pero obviamente genera lo que siempre pasa en todas las comunidades Bitcoiner, que no existe la cotidianidad en el pago. Entonces el mismo emprendedor se olvida de cómo cobrar, la gente obviamente no lo usa Bitcoin, entonces hay todo un laburo, por eso medio que hay que frenar y volver a replantear esta idea de cómo generar comunidad. Y bueno, vamos charlando con otras comunidades también, vemos qué hacen, cómo lo hacen. Nuestro referente de alguna manera es Berlín, que logró la comunidad de El Salvador, que Sí, logró tener más de 800 locales, si no me equivoco, que reciben Bitcoin. Uno puede ir y vivir en Bitcoin básicamente ahí. sí. Obviamente es un trabajo que lleva años, pero hay que entender el contexto también. Bien. Luis, ¿me querés contar cómo recuerdan los primeros encuentros en alguna cafetería o algo así donde dijeron, bueno, vamos a convocar gente para empezar a hablar de Bitcoin? y mira, justamente lo que mencionaba Diego hace rato es una de las ideas que me encantó que armaron el Club Satoshi, es poder brindar un espacio para que personas se puedan juntar y hablar de un tema en común, en este caso de Bitcoin. Si bien en la charla se habla por ahí de otras cosas, pero el tema principal es aprender sobre Bitcoin. Y Diego dijo recién, yo estaba dentro de las primeras reuniones porque, bueno, era un espacio donde me juntaba también con Leo, que es otro de los chicos que formó el club, o Juan, que lo había mencionado Diego recién, y uno podía recibir opiniones y experiencia de diferentes personas. Entonces, bueno, ya ahí uno empezaba a aprender de diferentes temas. Leo, por ejemplo, está en el ambiente de la programación, Juan estaba es contador, entonces uno podía recibir experiencia desde la profesión de cada uno. Bitcoin, por ejemplo, tiene una particularidad que es, al ser una moneda digital y está armada por programadores, bueno, escuchar Bitcoin desde un programador te nutre de experiencia. Escuchar Bitcoin desde un contador te nutre de experiencia.
Entonces, bueno, esa reunión se fue dando bastante interesante y así fui viviendo las primeras reuniones con gente que tenía diferentes experiencias en su campo. Bien. Diego, ¿cómo fue para vos esto de empezar? Decir, bueno, ya no me es suficiente con hablar persona a persona, hagamos algo para que vengan varios y veamos si podemos empezar a difundir información sobre Bitcoin. Bueno, una de las cosas que hablamos siempre, en realidad seguimos hablando de lo mismo, es que cuando uno lo va conociendo a Bitcoin, te da ganas de explicarle a todo el mundo. Pero bueno, con el tiempo también te vas dando cuenta que Bitcoin no es para todo el mundo también. O sea, más allá de su limitante en la emisión, que realmente no va a ser para todo el mundo, conceptualmente hay mucha gente que no se va a sentir cómoda nunca con Bitcoin, no le va a dedicar el tiempo que se necesita. Así que con los chicos, cuando hacemos las juntadas y las charlas, y sobre todo Bitcoin desde cero, que es una charla que hacemos cada 2 meses por lo menos, en donde ahí sí invitamos a bastantes personas, la idea es encontrar a los curiosos, porque sabemos que el 100% que vaya, un menos del 10% se queda y le dedica tiempo y se une al grupo y después se reúne con nosotros semanalmente y sigue aprendiendo. Pero bueno, esa gente que después es curiosa, es muy interesante conocerla y te da ganas de vincularte con esa gente porque además, así como Luis tiene su proyecto comercial, aparte de aprender sobre Bitcoin y la comunidad, hay otros emprendedores con los que vos vas viendo qué hacen, qué les apasiona hacer y quizás más adelante podemos hasta hacer algún tipo de vínculo comercial, de proyecto juntos. Hay un montón de gente interesante por conocer, así que es un ambiente social para conocer gente también, así que está bueno. Hay mucha variedad. Sí, eso de una, sí. Por ejemplo, ¿Cómo? acá en la comunidad, disculpa, ¿qué me No, iba a no, decir? sí. Ah, Seguí, seguí, perdón. después te pregunto. Acá en la comunidad he conocido gente que tiene una panificación, otros que hacen, bueno, son fotógrafos, una chica que filma y edita videos. Bueno, yo tengo una amiga que cuida gatitos y las veces que le he pedido que cuide a mi gato le he pagado en Bitcoin alguna parte o el 100%. Así que vas conociendo gente, pero al mismo tiempo también vas ayudando a que lo entiendan a Bitcoin. Y hay otros que capaz que le damos un par de satoshis para que entienda de qué se trata y hay otros que te piden, no, pagame el 50% en Bitcoin, está bien. Es como que ya han logrado avanzar Claro. un poquito más. Entonces, esas cosas son un logro para nosotros que lo vayan entendiendo, obviamente. Quería saber cómo describirían el estado actual en la adopción de Bitcoin, ahí donde ustedes están trabajando, comparándolo con cuando empezaron hasta ahora, ¿qué cambios ven? Y verá, en esta te puedo dar mi opinión, que es algo que también lo hablamos como el club. Ahora, al estar el precio relativamente bajo, es como que hay poco interés de las personas. Hablábamos con los miembros, con Diego y con otros miembros del club, es que, bueno, nosotros vamos haciendo las reuniones y se va sumando determinadas personas que tienen específicamente aprender de Bitcoin. Pero nosotros suponemos que cuando esté a 120 de nuevo, va a haber muchísima más gente que se va a interesar. Que justamente cuando estuvo en 100 es el valor en donde yo estuve entrando y comenzando a aprender. Y cuando fue subiendo el valor, es como que cada vez se sumaba más gente. Ahora que el valor baja, se suma menos gente. O sea, si te puedo dar una relación desde que yo comencé al valor de Bitcoin, a cómo funciona hoy en día, al valor que está, y lo que creo, cuando vuelva a subir, muchísima gente va a empezar a preguntar y a interiorizarse. Es como que funciona un poquito el valor del Bitcoin con el humor del momento, como la moda. Ni imaginar Sí, a si ver, cuando llegue a 200, el interés que va a tomar en las personas. sí, también es bueno, a ver, sacando el concepto de Bitcoin, cualquier inversión funciona así, psicológicamente hablando. Cuando sube, todo genera FOMO y todos entran sin información y sin educación, compran, bajan y dicen que es una estafa. Eso te puede pasar con Coca-Cola, S&P 500 o lo que sea, no necesariamente con Bitcoin. Así que es algo psicológico, pero de todos modos también nos da un respiro para entender cómo encararlo al Club Satoshi de aquí en adelante, porque sabemos que en la medida que pase el tiempo va a haber más gente interesada en conocerlo, va a haber menos miedo también, porque va a haber un poco más de uso,
Pero en cuanto a la adopción que vos preguntás, seguramente es mayor a cuando hemos comenzado. Por más que ese aumento haya sido del 0,1%, ya es una brutalidad para nosotros, porque ahora estamos conversando con gente que hace un año o hace un par de meses atrás no tenía ni un Satoshi y ahora tiene algo. Y eso en el mundo Bitcoiner es una fracción enorme de un elemento que es finito. Así que ya con eso es muchísimo. Y sabemos que a la medida que pase el tiempo se va a sumar más gente. Bueno, creo que mucha gente entra por el precio y al empezar a estudiar termina quedándose por otras cosas, pero bueno, sí, está bueno que ya lo piensen así a futuro para estar preparados para recibir mucha más gente en los próximos encuentros. Claro. Y de cara al futuro, ¿cómo viene Club Satoshi? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, te tiro yo ahí, vamos haciendo con Luis un par y un par, pero esencialmente nosotros tratamos de mantener las juntadas semanales, que las hacemos virtuales o físicas en algún café, en algún bar. Ahora hemos activado el nodo que nos dio la cripta justamente con el proyecto 21. Tenemos un nodo activo ya hace más de 2 o 3 meses que lo tenemos activo y ahora hemos comenzado a vincular una billetera, a usarla entre nosotros, a la billetera por lo menos para nosotros técnicamente no, yo particularmente, Luis tampoco es técnico en el mundo de Bitcoin, Leo está más metido en eso, pero bueno, estamos testeando, tratando de aprender a usarlo, de entender cuáles son las fallas, cuándo funciona bien, las velocidades y todo eso. Hemos armado una web también de Club Satoshi, que es una página de recursos educativos. La idea que tenía Luis, por ejemplo, hace poco es armar una especie de catálogo de emprendedores que reciben Bitcoin, que son poquitos acá en Tucumán, pero si hay 5, 2 o 3, ya ponerlos para que comiencen a figurar en la web y que se sientan parte también. Hemos usado también BTC Maps para ponerlos ahí. Tenemos proyectos ahora de ayudar en descentralizar, que viene acá a Tucumán. Creo que es la primera vez que viene a Tucumán. Así que estos días estuvimos hablando con los chicos para ver en qué podemos aportar, ayudar. Vamos a ayudar en la organización y en el desarrollo del evento, en la comunicación. Estamos Qué charlando bueno, de eso. Bueno, no sé Y qué otra además cosa. en Descentralizar tenemos dos charlas, dos paneles donde vamos a estar como miembros, como panelistas. qué bueno, Eh, buenísimo. Sí, Bueno, básicamente eso. Creo yo que para el futuro hay varios proyectos que tienen más que ver, obviamente, con la educación siempre, pero también estamos replanteando todo lo que hemos aprendido hasta ahora, porque, por ejemplo, onboardear un local, enseñarle un local, ha sido obviamente muy precaria nuestra manera de enseñar, porque es lo que entendíamos que era. Pero ahora con un poco más de experiencia, Luis sobre todo que tiene un local, yo también tengo una empresa donde recibimos Bitcoin, ya entendemos más o menos cómo está funcionando o por lo menos cómo le puede resultar más atractivo al local y al usuario. Así que, por ejemplo, uno de los desarrollos que estamos haciendo es una web, una pasarela de pago en Bitcoin, pero queremos ver de hacerla también con USDT, con pesos y con transferencias, cosa que el emprendedor que quizás le interesa aprender de Bitcoin, pero sabe que no le van a venir a pagar todo el mundo en Bitcoin, también la sí, plataforma le resuelve los pagos en pesos. Entonces, es una plataforma que la puede usar en el día a día y de vez en cuando algún Bitcoiner va y paga y la usa también. Así que estamos desarrollando esa solución para los emprendedores. buenísimo. ¿Cómo es el tema? ¿Ustedes van a bordear un comercio y lo agregan a BTC Maps o Sí, ahora eso está frenado esperando a tener la web? esencialmente es eso. De todos modos, ahora, como lo que dice Luis, el precio baja y la gente no le interesa demasiado aprender de Bitcoin y no se acerca tanto. En este momento estamos con las juntadas nada más para el que quiera y vamos charlando. Pero cuando el precio es más atractivo, aparece gente y bueno, muchos son emprendedores y ahí le ayudamos, si quieren, si tienen ganas. En BTC Maps ya tenemos ya hay varios locales figurando. La página web también ya está en funcionamiento. Por ahí capaz que no se entendió esa parte, pero ya está en funcionamiento la Sí. página web. Sí, sí, sí. Bueno, después me pasan el link, así lo dejamos en la cajita de descripción. Y toda la parte de encuentros, ¿ustedes la organizan con o sea, lo comunican a través de redes sociales o tienen algún grupo? Tenemos un grupo de WhatsApp. Sobre el tema de los encuentros, por ahí se da persona a persona. Muchas veces se habla con una persona y se habla de persona a persona y nosotros nos encontramos en un bar
Y a ese encuentro nosotros lo publicamos al grupo de WhatsApp que tenemos en la comunidad para que cualquier persona se pueda sumar. Y además, una vez cada 2 meses venimos haciendo una charla Bitcoin desde cero para todo público. Que eso también lo publicamos en las redes, lo publicamos en el grupo, que por ejemplo, las juntadas de Bitcoin desde cero, llega una de las primeras juntadas cuando los precios estaban altos, había mucha gente, ahora que el precio está bajo, hay poca gente. Es la relación que te podemos hacer, o sea, no podemos decir, mira, capaz que fallamos nosotros en la comunicación, capaz que el precio por ahí es una coincidencia. No te estoy diciendo que sea ese el motivo, pero es lo que pasa por lo menos acá en Tucumán. Yo creo que el precio tiene que ver sobre todo con gente que recién se está interesando por el tema. Imagínate Sí, que totalmente. imagínate que lo vio hace unos meses, hace un año atrás a 120 y que ahora lo vea a 60, Sí, 64 y diga, viste, es como que asusta el número. De todos modos, Bitcoin te obliga a que tengas que educarte por más que ya tengas un año entero No, o 2 años en Bitcoin, te obliga a estudiar, porque sí o sí nos tienes que pasó entenderlo. Nos pasó con personas en la comunidad que se asustaron mucho y siguen asustadas por haber comprado en 100 y ciento y pico y ahora está en 60 y se mantiene. O sea, es como que hay gente que está asustada por qué el Bitcoin se mantiene tan bajo. Por ahí personas que no leen, no se interiorizan, no lo entienden a Bitcoin. Entonces, al día de hoy, imagínate que compraron el 90, 100, 110 sí. y es como que al día de hoy ya pasaron varios meses y dicen, tengo menos plata, o lo comparan con un plazo fijo, o lo comparan con otro tipo de inversión, entonces, bueno, es lógico el miedo, Sí, es igual lógico el pasa temor. algo, hay algo que siempre charlamos y es algo que siempre lo destacamos en las juntadas, que esto es una inversión más desde el punto de vista del precio y del movimiento del precio, porque después está la otra parte que tiene que ver con la soberanía, la libertad, la filosofía de Bitcoin, que es algo que es lo que más nos interesa a nosotros básicamente. Pero si uno no tiene educación financiera, que es básicamente Argentina entera tiene ese gran problema de falta de educación, hay una visión de comprar Bitcoin para hacerte millonario, que es algo que no existe. Por más que uno tenga un año de experiencia en Bitcoin, si no le ha dedicado el tiempo a entenderlo, va a seguir asustado, como dice Luis. Entonces hay una obligación de educarse, pero esto sería igual para cualquier otra inversión, ¿no? Por eso digo, sacando el Sí, concepto de Bitcoin profundo, si te quedas solamente con el precio y con la inversión, si alguien no se educa, va a perder dinero en un plazo fijo o en Bitcoin, o sea, es lo mismo. Hay que entender, hay que dedicarle tiempo a educarse. Y eso también hay mucha gente que no tiene el tiempo o capaz que no tiene la curiosidad o la intención de educarse en profundidad y bueno, la puede pasar mal también. Por eso hacemos hincapié bueno, nosotros hacemos hincapié en que Bitcoin tiene que invertir muy, muy poco para en paralelo estudiar y cuando logren entenderlo y tengan experiencia, ahí tomarán decisiones con su economía. claro. Sí, porque bueno, es solo una parte al tema de comprar para guardar, porque después también hay otra parte de responsabilidad de cómo cuidarlo y bueno, después también ver dónde comprar. Claro. Así que es todo un tema. Cuando la gente empieza, siempre viene con una idea y bueno, después a medida que pasa el tiempo y supongo que con las charlas y con todo lo que ustedes pueden ir compartiendo a lo largo de los encuentros, empiezan a ver todo esto que hay detrás, ¿no? Creo que para un comerciante también está bueno por el tema de que no sé cómo será allá, pero acá en Buenos Aires tenemos impuestos por todo. Y ahora sí cobran con Mercado Pago, que acá por todos lados cobran con Mercado Pago, les cobran un impuesto más en la provincia. Entonces, también tenerlo como alternativa, creo que es un punto que a los comerciantes le viene bien. Bueno, justamente en ese caso, lo que vos acabas de mencionar, ayer lo hablábamos, Bitcoin como adopción de forma de pago es un recurso que podría funcionar porque uno no sabe, hoy en día el país funciona de una forma. El día de mañana no se sabe cómo funciona y aprender de esto no es al vicio, por decirlo así, como tener pensado una opción más como forma de pago, porque capaz que muchas personas en vez de recibir Mercado Pago y te saquen muchos impuestos, directamente podría recibir Bitcoin y tener casi el dinero limpio
y transformarlo a peso sin pagar tantos impuestos. Claro, Pero bueno, decirlo en un ambiente como este también es como, después va a salir alguien y va a cobrar impuestos sobre Bitcoin. Pero bueno, va a depender de cómo uno la use a la herramienta. No se puede claro. cobrar impuestos sobre Bitcoin si uno la usa, si uno sabe cómo usarlo o aprende a usarlo con las herramientas adecuadas. Que el que entiende Sí, de sí. Bitcoin, esto lo va a entender claramente. Sí, por ejemplo, ese es el gran problema de todas las comunidades, creo yo, porque el hablar de impuestos y todo eso está buenísimo, pero después cuando vas a la realidad y la carnicería o el bar o el lugar o el kiosco que decidió aceptar Bitcoin, está buenísimo el día uno porque es fascinante entenderlo, todo te explican, pero después quizás durante todo un año no va nadie a pagar con Bitcoin. Esa parte es la que creo yo que las comunidades, todas las comunidades, es el gran reto más allá de la educación, porque la educación, si uno lo traslada al concepto básico, es enseñar algo, pero después la utilidad o el uso cotidiano se complica demasiado porque no tenés gente que lo use. Entonces, Claro, un recurso que nosotros estamos implementando de alguna manera, así de apucho, es que cuando nos juntamos, por ejemplo, en un bar, que por ejemplo Luis paga todos los cafés o la cerveza, lo que hayamos consumido, con pesos, con tarjeta, como él quiera, y todo le devolvemos a él nuestra parte en Bitcoin. Entonces, la gente que se sumó a la charla por lo menos interactúa con Bitcoin, aprende a transferir. Si no tiene Bitcoin, le vendemos Bitcoin, él nos da peso, le damos Bitcoin y le traslada a Luis. Entonces hay un uso. sí, Y con Bellavista, por ejemplo, hemos ido en una combi, hemos llevado unas 15 personas más o menos a visitar 3 emprendedores para era un kiosco, una semillería, creo que era el otro lugar, y una panificación y hemos ido a esos 3 lugares y 15 personas le han hecho compras en Bitcoin. Esa tarea, por claro. ejemplo, hay que ver cómo la podemos sostener en el tiempo para que se use Bitcoin y, por ejemplo, esta charla de los impuestos y todo eso, bueno, comienza a tener un sentido, porque si no queda ni siquiera lo usan, ¿me entiendes? Entonces, es un proceso que hay que ver cómo lo resolvemos. Sí. Bueno, justamente hablé con Gerardo de Berlín y él Bien, me sí, sí, comentaba esto también, que los comerciantes aceptaban los pagos en satoshis, pero lo que sucedía era que tal vez así como los recibían, iban y los querían cambiar por dólares. claro, Y no iban a comprarle a los comerciantes de otros rubros con Satoshi, sino que iban, cambiaban por dólares y ahí iban. Entonces también fue un desafío para ellos que empiecen a circular estos Satoshis en la comunidad, porque la gente en un principio no los quiere transferir, quiere hacer el paso a la moneda fiat. claro. Sí, sí, sí. Bueno, algo que nosotros hacemos acá, justamente por esa dificultad, podríamos enseñar a usar Blink Wallet, Wallet Satoshi o algunas de esas billeteras que no son sin dar datos, pero hemos encontrado que lo más funcional es que sepan usar billeteras como Lemon Cash, porque te permite recibir Bitcoin y te permite pasarlo a pesos inmediatamente. Entonces eso le da a la persona que es nueva darle cierta tranquilidad de que por más que reciba Bitcoin, lo puede pasar a pesos si lo necesita. Bueno, eso me parece que es adaptarse al contexto. No hay que ser 100% Bitcoiner, porque no le vamos a enseñar a nadie. Así que a la gente nueva le sirve Lemon porque sabe o tiene la tranquilidad que lo puede pasar a pesos. Es algo que es un proceso que hay que pasar. No sé muy bien cómo Claro, encararlo, al inicio. pero va por ahí. Sí, sí, sí. Y Luis, por ejemplo, ¿vos cuál usás ahí, Luis, si recibís en tu, este, cuál billetera usás vos, por ejemplo, ahí? No, ¿Cuál es yo uso Satoshi, Blink? Lemon, Blick, Binance, me tocó recibir en todas ellas. Por ahí, a ver, yo tengo todas porque es como si alguien viene, ¿qué billetera tenés? Y bueno, yo hago el traspaso más directo. Pero bueno, yo entiendo cómo funciona y tengo espacio en el celular y puedo tener mucha billetera. Por ahí a otras personas eso les es muy complejo, es muy dificultoso. Claro, A mí no me cuesta, pero hay gente que le cuesta. Entonces yo por ahí le doy comodidad a la persona que viene. Ay, yo tengo Lemon. Ah, sí, yo también. Bueno, hagamos un traspase directo. Lemon por ahí claro, no anda bien el código QR. Tengo Binance y bueno, le doy esa facilidad. Pero es una complicación que habría que habría en otro comercio, porque si uno no quiere mezclar el dinero o lo tiene que andar pasando a una billetera específica, que son complicaciones, porque si el dinero es del trabajo y vos después tenés, yo por ejemplo tengo que hacer
una transferencia y voy separando en una aplicación diferente. Pero eso después lo hago yo independientemente. Entonces, bueno, hay una complicación que cada uno actualmente la va resolviendo de acuerdo a las herramientas que tiene. Claro, bueno, acá en el caso tuyo, en el caso de Luis, quiero decir, hay obviamente educación, obviamente, porque él le dedica tiempo, pero no es el parámetro de un emprendedor nuevo que dice, dale, yo quiero aprender, porque si uno lo analiza Bitcoin desde lo más esencial, es re fácil recibir Bitcoin. Es muy, muy fácil. O sea, Lemon es más difícil en realidad, Claro, pero sí, el problema es que si uno enseña eso, la persona automáticamente va a decir, no, esto es muy complicado para mí porque aparte tengo Bitcoin, yo lo quiero pasar peso y tengo que pasarlo a otro lugar, tengo que aprender un montón de cosas para poder llegar a tener pesos, entonces le complicas la vida. Así que hay que buscar un intermedio en eso. Pero bueno, es parte del proceso, estamos en ese camino de enseñar de esa manera, por lo menos ahora. bien. Ojo, la aplicación más fácil que encontramos es Lemon, porque tiene la opción de cobrar el Bitcoin y en el momento pasarlo a moneda fiat. Sí, sí, bueno, hay un par que permiten eso, pero bueno, sí, Lemon es una de las más conocidas. Claro. Y además da como tranquilidad para la gente porque es conocida. Sí, sí, y hay muchos que ya la tienen, ni siquiera la tienen que bajar. Dice, ah, yo la tengo y no sabía que tenía Bitcoin. Recién se dan cuenta y ahí la usan. Bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente evento que tienen? ¿Se van a juntar? ¿Tienen fecha? Bueno, ahora nosotros hicimos hace 2 semanas, si no me equivoco, una juntada de Bitcoin desde cero para enseñarle a personas. Seguramente la idea quizás es armar algo en agosto, un poco pasando el frío, para tener algo más. Y tenemos otros proyectos por ejemplo, hay un Bitcoin desde cero que hemos hecho online, quizás podemos volver a hacer esto en agosto. Habíamos charlado también ya lo hicimos en realidad, habíamos invitado a la comunidad de Bolivia para que charlemos también y ahí se sumó gente que no sabía nada de Bitcoin y contó su experiencia de cómo es en Bolivia. Capaz que podemos hacer algo así también en agosto. Así que vamos por ahí. Y en paralelo estamos viendo esto de descentralizar proyectos ¿Qué es personales que en Eh, septiembre es. Descentralizar es el viernes 11 de septiembre, que viene Bien, la ONG de Bitcoin aquí a Tucumán. Y nosotros como Club Satoshi vamos a estar colaborándoles a ellos. bien, muy bien. Bueno, sí, descentralizar es un evento que abre como Bitcoin para muchas provincias y lugares que tal vez a veces, si no hay algo así, la gente no se mueve a una conferencia en Buenos Aires para aprender. Entonces, lo que tiene bueno es eso de que lleva la posibilidad de que otras personas en otras provincias conozcan sobre Bitcoin. Bueno, ahí pasa mucho esto que hablamos de validar. Por ejemplo, descentralizar se vincula con organismos locales, como el del municipio de acá, como la parte de turismo. Entonces, para la gente que no tiene idea de Bitcoin, ver que está turismo de la provincia vinculado a un evento relacionado a Bitcoin, le genera seguridad. Entonces, llegas a otro público. Sí, a ver, no es algo ajeno. Nosotros también nos hemos vinculado a Bitcoin cuando hemos sentido que es seguro. Y puede ser a Claro. través de una persona o a través de una marca o a través de un grupo de personas de confianza que lo usan y uno se acerca. Así que eso está bueno para el público en general y bueno, después está la gente curiosa que se puede vincular más a profundo y bueno, para eso está Club Satoshi, obviamente. Bueno, chicos, muchas gracias por esta charla. Nos alegra que esté creciendo Club Satoshi. Esperamos que todo lo que se les mandó desde la cripta les haya servido, les sea de utilidad. Y bueno, estamos en contacto. Buenísimo, muchas gracias Estamos en por el contacto. espacio y por la info que hemos logrado comunicar. Espero que se haya entendido todo. Sí. Bueno, vamos a dejar el contacto de ustedes para que los puedan seguir. Agradecemos a la cripta y a Firefish, que si se registran con el código Jackie tienen 30% de descuento en las comisiones del primer préstamo. Y bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Jackie. Bueno, nos Gracias, Jackie. vemos. Dale, dale, Hasta chao, chao. luego.